Saludos, estimados hermanos en Jesucristo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Continuamos con la segunda parte del tema sobre las propiedades o características de la iglesia que Cristo fundó. Estamos recordando que esta continuación es importante recalcar que no estoy hablando directamente la Iglesia Católica, sino que suponiendo, imaginándonos cuál es la iglesia que Cristo fundó. Recordemos que todo mundo, que toda religión, que toda secta se hace llamar la iglesia que Cristo fundó. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de los apóstoles. Y se les pregunta, ¿en qué año nació tu iglesia? En Pentecostés, dice la mayoría, ¿verdad? Pero es ahí donde les decimos, muéstranos con documentos, a través de la historia, a través de los años, de los siglos, cómo se llamó su primer pastor que Cristo eligió, a ver si es cierto, si en base a la historia, en base a los años, lo podemos comprobar. Si no es así, hermano, de ahí tomemos punto de partida, no nos dejemos engañar, estudiemos más a fondo. Hemos estudiado la primera parte. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, decimos nosotros los católicos. Ya estudiamos la primera parte en la iglesia que es una. Hoy vamos a terminar esa y vamos a entrar también por qué decimos que es santa. La iglesia de Cristo tiene que ser una y santa. Eso es fácil. Ya leímos lo que Jesucristo nos dijo a través de San Mateo en el capítulo 16, en los versos del 13 hasta el versículo 19 y 20. También leímos un poquito de lo que Jesucristo también nos dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, donde se nos habla que Cristo menciona aproximadamente 5 veces la palabra una. Permanezcan en mí como yo en ustedes para que sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Y así va contándonos San Juan, y podemos nosotros también visualizar, contar dentro de ese diálogo entre Cristo y sus apóstoles, capítulo 17 de San Juan. Hoy vamos a irnos a ver qué nos dice otro apóstol, a ver qué aprendió, qué le enseñaron, qué descubrió con el tiempo el apóstol San Pablo, que es el gran teólogo. San Pablo, aquel hombre llamado Saulo, un hombre estudiado y profesional. A él le podemos creer mucho porque este hombre sí de verdad estudiaba a profundidad. Le mandó una carta a los de Éfeso. Y ahí te pido que busques en tu Biblia Efesios, la epístola o la carta, como tú le quieras llamar, a los de Éfeso, en el capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 3, ¿verdad? Para no, por el tiempo más que todo. Y nos dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poniendo en empeño en conservar la unidad. Es lo que Pablo le recomendaba, le animaba a los de Éfeso. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Oiga bien, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola es la esperanza en que han sido llamados,
Un solo Señor, 4 veces. Una sola fe, 5 veces. Un solo bautismo, 6 veces. Un solo Dios, 7 veces. Y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Hermano, 7 veces el apóstol Pablo, en término del versículo 3 al versículo 6, es decir, 3, 4, 5, en 4 versículos, prácticamente 7 veces menciona la palabra uno, una, unidad. Porque Pablo entendió que Jesucristo quiso elegir 12 apóstoles, luego 72, y luego traerán muchedumbre, pero que dentro de todos ellos, entre la multitud que se hacía, entre los 12, 72, etc., siempre se conservara la unidad. ¿Por qué es importante la unidad en una familia? Porque solamente en un lazo de comunión y de unidad se mantiene la armonía, la paz, la alegría en una familia. Y cerramos con broche diciendo la felicidad. Cuando una familia comienza a dividirse, esa familia comienza a sufrir. Esa familia comienza a llorar y comienza a haber problemas. Hay división de pensamientos, hay división de sentimientos. Y cuando hay división de pensamientos y sentimientos, estimados hermanos, hay división interior. ¿Quién me van a apoyar a mí? Vénganse para acá. ¿Quiénes me van a apoyar a mí? Vénganse para acá. Y comienza aquella familia que un día fue preciosa, modelo, bonita, comienza a dividirse, a despedazarse. Y en muchas familias han habido muerte por causa de la rivalidad, por causa de la ambición, por causa de no tener paz interior. Pablo, me imagino que se dio cuenta que en Éfeso existían estos problemitas de división. Y por eso Pablo quiso enviarles esta carta diciéndole, poniendo empeño en conservar la unidad. Pongámosle empeño, hermanos de Éfeso, conserven la unidad, no se dividan, no se separen en el vínculo de la paz. Hermanos, un solo cuerpo, un solo espíritu. No hay 2 espíritus, no hay 3 espíritus. San Pablo también habla de una sola esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos dioses hay, hermano? Uno solo. ¿Y por qué tanta división en el mundo? ¿Y por qué tantas sectas separados y separándose? Escuche esto, lo más importante. Una sola fe. Lógico, si existe un solo Dios, ¿por qué tener muchos dioses? ¿Por qué decir que en la Iglesia Católica no está el Dios verdadero? Que nosotros no tenemos al Dios único, al Dios del Antiguo Testamento, sino que son otros dioses, porque somos idólatras. Esos son pensamientos, son herejías, ideologías separadas, protestantes, divisorias, que se encargan de dividir. Un solo bautismo. La Iglesia Católica confiesa un solo bautismo para el perdón de los pecados. Confiesa que hay un solo Dios. No confiesa que hay muchos dioses. No es politeísta, ¿verdad? Como muchas sectas. Un solo Dios y Padre de todos. Bueno, eso lo dice el apóstol Pablo. Busca en tu Sagrada Biblia, estimado hermano. Independientemente de la versión bíblica que tú tengas,
tiene que decirte igual, parecido a esto. No puede alterarse, no puede suprimirse esta gran verdad que es Pablo quien nos la está predicando. Y recuerda que Pablo no estuvo junto con Jesús y los 12 apóstoles allá por el año 30, el año 33, 35. Pablo existió después, ¿verdad? Entonces no podemos decir nosotros, quiere decir que la iglesia continuó en los años posteriores conservando la unidad, conservando la paz. Hay otro texto bien precioso, y esto está en la primera carta a los Corintios, para que nos demos cuenta nosotros, hermanos, cómo que Pablo comenzó a borbandear este problema tremendo que se les empezó a hacer, ya que es común en que en un pueblo, en una comunidad, siempre nos guste más cómo se expresa o cómo predica X predicador y tomarlo como un guía, tomarlo como un pastor, tomarlo como un modelo, pero nunca tomarlo como un Dios. Nunca idolatrarse, especialmente por las divisiones. Vamos a ver qué nos dice Corintios, capítulo 1. Busquen ustedes en su Biblia también para que vayan ahí acompañándome y juntos nos demos cuenta qué es lo que Pablo tanto murmuró. Y dice así, mire, capítulo 1, verso número 10. Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar. Unánime viene de unidos. Unánimes en el hablar. Y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Vea, sea observativo, en un término de unos versículos nos menciona varias veces la palabra unidad, la palabra uno. Me voy a entretener un poco, si es posible, con los dedos se los voy a ir señalando para que vea. Los exhorto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo decía al pueblo de Corinto, porque estaba ese problemita. Que sean unánimes, número 1, unidos. Y no haya entre ustedes divisiones, la parte contraria, en contra de la unidad. Es la división o la oposición. Antes bien, estén unidos. Llevan 2 veces. En una misma mentalidad y en un mismo juicio. Es decir, en el momento de decir algo, en el momento de hacer un juicio en algo, hay que estar unidos. Van 3 veces. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes por lo de Cloé, es decir, otra familia cristiana de aquel tiempo, le comunicó a Pablo el problema de la división. Que existen discordias entre ustedes. Vea, la discordia puede ser el inicio de un problema, de una ruptura, de una separación, de una división dentro de una comunidad cristiana. Como hace poco pusimos ejemplo de una familia también. Me refiero a que cada uno de ustedes va diciendo, yo soy de Pablo. Un grupo se enamoró del apóstol Pablo, de su mensaje, de su predicación, y decía, yo me quedo con Pablo. Otro decía, yo de Apolo. Y habían 2 grupitos. Otro decía, yo de Cefas. Es decir, guiaban o seguían al apóstol Pedro. Otro decía, yo de Cristo. Viene Pablo y le dice, verso 13, ¿está dividido Cristo? Le hace la pregunta. ¿Está dividido Cristo? Miren qué interesante.
¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Pablo tenía bien puestos los pies sobre la tierra y la fe puesta en Cristo, y no se dejó llenar de soberbia y dijo: a mí no me tienen que seguir, a mí no me tomen como un Dios, a mí no me tomen como alguien que van a utilizar para dividirse de los demás hermanos. No. ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco, ¿verdad? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes. Oiga lo que dice al final. Verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias. Pablo se da cuenta, estimados hermanos, que nosotros no podemos utilizar en la iglesia pretextos, pudiéramos decir, ¿verdad? Pretextos para abandonar a Cristo y su iglesia, que Él quiso fundar, que Él quiso ordenar. Aquí podríamos hablar nosotros del orden. Qué importante es el orden en la iglesia. Una iglesia ordenada que Cristo se formó. Una iglesia, Cristo se imaginó que después de su partida les dijo a Él: tengan cuidado, porque vendrán lobos, rapaces, usurpando mi nombre, diciendo: aquí está, vayan, búsquenlo, no vayan. Estimados hermanos, qué interesante es esta situación que nosotros muchas veces tenemos o nos dejamos dominar por el ego, dominar por el sentimiento, dominar por la soberbia en las comunidades. Cristo ha suscitado a través del Espíritu Santo en la iglesia muchos movimientos, apostolados. Hay muchos, pero que eso no debe de llevarnos a nosotros a querer decir: yo mejor soy de esto y no de aquello. Yo no me junto con la chusma, o viva la flor que la mía es mejor. Cuidado, porque así comenzó la división protestante, hasta ver que hoy en día, estimado hermano, la iglesia está siendo borbandeada, sacudida, zarandeada, como una ocasión Jesucristo se lo dijo al apóstol Pedro. No sé si te recuerda. Podemos ubicar ahí en San Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Fíjese el término ustedes, es decir, a los 12. Pero escuche lo que le dice Jesucristo a Pedro luego: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y al regresar de este diálogo que estaban teniendo, tú debes de confirmar a tus hermanos. Es decir, la misión también que Cristo le da a Pedro es confirmar, animar, fortalecer, impulsar a los 11 discípulos restantes. Dígame usted si no fue Cristo quien iba eligiéndose una comunidad, una iglesia. Por ejemplo, la palabra iglesia tiene muchos nombres. Viene de eclesia, de términos de latín o del griego, y que quiere decir asamblea orante. Por lo tanto, nosotros los de la renovación carismática no nos robemos la palabra. Vamos a la asamblea, hermano. Solo creyendo que solamente cuando hacemos asamblea de renovación carismática estamos en asamblea. Sí, no voy a decir que no, porque tiene que estar toda la comunidad cristiana también. Pero toda actividad que la Iglesia Católica realiza le podemos llamar asamblea orante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sublime, el más grande ejemplo y que podemos entender mejor. Dígame usted, ¿quiénes son los únicos que deben de acudir o quiénes son los únicos que no deben de acudir el domingo a misa?
Número 1. Nadie debe de faltar a misa el día domingo. Todos tenemos que estar en misa el día domingo, independientemente en qué grupo, apostolado, movimiento, congregación religiosa dentro de la Iglesia Católica pertenezcamos. Tenemos que estar ahí. Y Cristo es el pastor, Cristo es la oveja, Cristo es el cordero, Cristo es el sacerdote, Cristo es el que nos reúne a todos en torno a Él. Ahí tiene que estar la renovación carismática, ahí tienen que estar los de la nueva evangelización, ahí tienen que estar los de la Legión de María, ahí tienen que estar los de cursistas de cristiandad, ahí tienen que estar, hermano, ¿qué otro movimiento apostolado dentro de la iglesia? Bueno, lo que usted conozca dentro de la iglesia. Todo servidor, todo predicador, todo catequista, todos tenemos que estar ahí. ¿Se da cuenta? La iglesia es asamblea orante. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. No dividamos la iglesia de Cristo. Yo puedo ser artífice de Satanás para comenzar a dividir la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Malformando o deformando la fe, el conocimiento de los hermanos que siguen o que me siguen en el ministerio, en el movimiento o en el apostolado o en la pequeña comunidad o grupo de oración que yo administro, que yo pastoreo. Pero cuando uno sabe que uno es católico, apostólico, no podemos nosotros robarnos nada. A Cristo no le robemos nada. Te pongo el ejemplo. Juan Bautista. Juan Bautista también tenía los pies sobre la tierra. Y cuando se da cuenta que Cristo, que Jesús, su primo, hablando en términos, vamos a decir así, familiares, comenzó la misión, él sabía que su misión tenía que venir un poco abajo y que Cristo subiera. Y los discípulos de él los mandó que siguieran a Cristo, al verdadero Cristo. Ese es el Cordero de Dios, les dijo, el que quita el pecado del mundo. Automáticamente les estaba diciendo, váyanse con él, síganlo a él. Yo nada más los estaba a ustedes preparando, formando, mientras él venía, pero al que deben de seguir en realidad es a Cristo Jesús. No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, ni engañemos a nadie. Sigamos a Cristo y guiemos nuestras ovejas hacia Cristo, estimado hermano. Segundo elemento, característica o propiedad. La iglesia es santa, fácil, porque Cristo es santo. Cristo, el que la fundó, es santo. Y también su Espíritu es santo. Y el Espíritu Santo el que sostiene a la iglesia. Eso lo podemos leer, por ejemplo, si tú te vas a la Sagrada Escritura, lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, verso 35. ¿Verdad? Ahí está, donde el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. Hermano, el Espíritu es santo. Y la iglesia es sostenida por el Espíritu Santo. Por eso, la iglesia no puede ser derrotada. ¿Cuántas veces han querido derrotar a la iglesia y no han podido? ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo la sostiene. Está animada y dirigida por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, verso 35. Qué hermoso, qué precioso estos pasajes bíblicos donde tú y yo podemos mantener nuestra fe más firme todavía. Tercera propiedad. La iglesia es una, santa, y decimos católica. ¿Por qué nosotros decimos que es católica? Fácil. La palabra católica significa universal. Y fue Cristo quien envió a sus apóstoles antes de subir al cielo glorioso, después de haber vencido a la muerte, habernos dado la vida a nosotros. Capítulo 28 de San Mateo, en los versículos del 19 al 20.
Ahí está, estimado hermano, donde Jesús les dio la autoridad y la potestad y les dijo, vaya. ¿A dónde? Escuche lo que dice, vaya y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los envió. Por eso la iglesia le llama católica. La palabra católica significa universal. ¿Está en la Biblia la palabra católica así, explícita? No. Pero Cristo habla de la universalidad. Habla de todo el mundo. Y en términos del idioma latín y del idioma griego, tú lo puedes estudiar, investiga, pregunta y te darás cuenta que esa frase universal significa católica. Entonces los apóstoles recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo una fe que la transmitieran en la universalidad del mundo, es decir, todos los rincones del mundo. Mateo 28, versos 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Guardar, enseñar, es el poder, es la autoridad que tiene la iglesia de Cristo. Su esposa es la iglesia. ¿Cómo le llamamos a la iglesia también? Dentro de la iglesia, les dije hace unos días, ahí puede visitar siempre en el canal de YouTube, ahí están los temas. Dice que es madre y maestra. Maestra porque nos enseña el camino para llegar a Cristo su Hijo. Es madre porque una madre da la vida, trae al mundo a los hijos. ¿Cómo trae al mundo en la fe a los hijos la iglesia? A través del bautismo. Luego la enseñanza. Vean, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. No solamente está diciendo adultos, como dicen algunos hermanos, sino también todas las gentes, es plural, sentido plural, no singular. Y bautícenlas. Y está cómo debe ser el bautismo. Trinitario, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar y a cumplir todo. Oiga la frase también, todo. No solamente unas cositas. No solamente algunas cosas de Jesús, pero lo demás no lo acepto, lo demás lo desecho. Y por eso es que estos hermanos terminan en dividirse, en separarse, en ser sectas. Y sectas muchas veces con espíritu demoníaco, espíritu de división, espíritu de Satanás. Y por eso no entienden más a profundidad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la última propiedad de la iglesia es apostólica. Aquí estamos ya basándonos un poquito en los apóstoles, ¿verdad? Pero voy a terminar diciéndole Hechos 28, verso 20. Ahí puede buscar usted también en su Biblia. Hechos 28. Aquí lo tenemos. Dice: está edificada sobre el cimiento de los 12 apóstoles de Cristo. Es indestructible. No puede destruir la iglesia de Cristo, porque es Él mismo quien la sostiene. Jesús prometió estar con ella hasta el fin del mundo. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio del Padre desde el cielo, protegiéndola en la tierra por el apóstol Pedro, sostenida a través del Espíritu Santo y los 12 apóstoles, presentes hoy en día en sus sucesores, que son el Papa y el Colegio Episcopal de Obispos. Ahí podemos nosotros, Hechos, 28, 20. Qué bonito, hermano, cómo nuestra Madre Iglesia Católica, ¿verdad?, nos enfoca, nos enseña estos términos importantes. 28, 20. Antes de terminar, se los voy a leer para que tengamos nosotros un poco claro, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, no tratamos de engañar a nadie, simplemente leer desde la misma Sagrada Escritura lo que Cristo
nos encomendó. Verso 20 dice así: por este motivo los llamé, hablando de los apóstoles, para verlos y hablarles, pues precisamente la esperanza de Israel llevo encima, por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Ellos le respondieron: nosotros también hemos recibido de Judea este envío y este mandato. Miren qué interesante. Pablo está relacionándose en este aspecto. Cómo él está cumpliendo también esta frase. Por este motivo los llamé, para verlos y hablarles, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Pablo estaba encadenado. Pablo estaba preso. ¿Y por qué cree que usted que estaba preso? Porque andaba en chambre, andaba en pleito, andaba en boxeo, andaba en la droga, andaba en la borrachera y por eso lo metieron preso. No. Porque predicaba a Jesucristo resucitado y predicaba que en los apóstoles Cristo había puesto su nueva iglesia, su nuevo pueblo. Así como en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento estaban las 12 tribus de Israel, Cristo también eligió a 12 apóstoles para que continuaran la misión en la tierra. Estimados hermanos, qué tema más bello y más precioso, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tu amigo y servidor Marvin Corado les acompañó en este nuevo tema, donde terminamos las 4 propiedades o características de la iglesia que Cristo fundó. No te olvides, la iglesia es una, es santa, es católica, es decir, universal, y apostólica. Está basada en los apóstoles para que ellos continúen la misión de Cristo desde el año 33 hasta el año 2021. Cristo, su Padre y el Espíritu Santo, guiando a la iglesia hoy en día por el Papa y los obispos. Hasta la próxima. Bendiciones para cada uno de ustedes.